Bienvenido a un segundo video sobre las propiedades de las líneas perpendiculares. En este video demostraremos el teorema: si dos líneas forman ángulos adyacentes congruentes, entonces las líneas son perpendiculares. De nuevo, vamos a revisar la definición de líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares son dos líneas que se cruzan y forman ángulos rectos, y los ángulos rectos miden 90 grados. Ahora echemos un vistazo a nuestro teorema. Y la prueba: queremos probar si dos líneas forman ángulos adyacentes congruentes, entonces las líneas son perpendiculares. Más específicamente, si sabemos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes, y de un par lineal, la línea L y la línea M son perpendiculares. Recuerde que para demostrar que la línea L y M son perpendiculares, debemos demostrar que el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos rectos. Y eso se deduce de que ambos tienen una medida de 90 grados. Así que pensemos cómo podemos idear esta prueba. Sabemos que un ángulo 2 son un par lineal. Sus medidas deben tener una suma de 180 grados. Entonces, si podemos mostrar que su suma es 180 grados, y también son congruentes, lo que significa que tienen la misma medida, ambos deben medir 90 grados, lo que significa que ambos son ángulos rectos y, por lo tanto, estas dos líneas serían perpendiculares. Entonces esto va a tomar varios pasos, pero veamos si podemos construir esta prueba. Entonces, nuevamente, comenzaremos declarándolo dado que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes y forman un par lineal. And form a linear pair. Esto es dado entonces, si conocemos estos dos ángulos de un par lineal, sabemos que sus medidas deben tener una suma de 180 grados. Y también sabemos que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2, y eso es, por definición, que estos dos ángulos son congruentes. Entonces, definición de ángulos congruentes. Ahora combinando el paso 2 y el paso 3 y usando la sustitución, podemos decir que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 1 es igual a 180 grados. Nuevamente, reemplazando la medida del ángulo 2 con la medida del ángulo 1, ya que son iguales entre sí. Y también podemos decir que la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados. Nuevamente esto es por la propiedad de sustitución. Y ahora sigamos y usemos álgebra aquí. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 1 va a ser 2 veces la medida del ángulo 1, es igual a 180 grados. Y también podríamos decir que 2 veces la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados. Y esto sería cierto combinando términos similares. Ahora, si dividimos ambos lados de las ecuaciones por 2, podemos decir que la medida del ángulo 1 es igual a 90 grados, y la medida del ángulo 2 también es igual a 90 grados. Y esto sería por la propiedad de división de la igualdad. Y como puedes ver, ya casi llegamos. Si estos dos ángulos tienen una medida de 90 grados, eso significa que el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos rectos. Y esto es por definición de ángulos rectos. Y ahora lo tenemos porque si estas dos líneas se cruzan y forman ángulos rectos, la línea L debe ser perpendicular a la línea M, y esto es por definición de líneas perpendiculares. Esta es una buena prueba porque combina algunas de nuestras definiciones geométricas con algunas de nuestras propiedades algebraicas que vimos anteriormente en la clase. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Eche un vistazo a un teorema más en la parte 3.